vez había un señor que era violinista, tocaba en los mejores escenarios de Inglaterra, era una persona extremadamente famosa y todos sus amigos lo elogiaban. Tenía un amigo que siempre estaba acompañándolo siempre. El señor cayó en un problema, en una enfermedad en los huesos y dejó de tocar. Cuando intentaba tocar, sus manos no le daban para ello. Así que decepcionado decidió guardar el violín en su cajón y olvidarse de ello. Pasaron los años, todos los amigos se habían olvidado. Un día un amigo está viendo cómo están tocando en la televisión un violín y decidió ir a visitar a su amigo, aquel que era el mejor de los mejores. Cuando llega a aquel lugar, le pregunta: ¿dónde está el violín con el que tú tocabas? Le dijo: no tengo condiciones físicas para tocar. De hecho, estoy completamente seguro que no sé ni cómo empieza la primera melodía que tocaba en aquellos años. Por motivación de ese verdadero amigo suyo, el violinista decidió tocar porque él quería escuchar una canción de su amigo, el que lo estaba visitando. De repente sus manos se le endurecieron. Empezó a tocar su violín con mucho entusiasmo y tocó notas y melodías que nunca el compañero había escuchado. Este violinista volvió a resurgir. La palabra resurgir viene de alguien que ha tenido un nivel de vida y ha pudrido y se ha secado, se ha desintegrado. Y cuando hablo de la palabra resurgir, me recuerda en aquellos años cuando vivía en Jarabacoa, que había un tronco que estaba completamente podrido, del cual nosotros no pensábamos que iba a surgir vida alguna, y simplemente nos lamentamos de los frutos que ese árbol daba. De repente, de ese árbol seco surgió una pequeña ramita, empezó a crecer, a crecer, a crecer. Allá todavía tenemos el árbol que está dando fruto. Ese es un maravilloso mensaje para nuestra vida y algo en lo que nosotros hoy podemos reflexionar, porque no importa la condición espiritual en la que nosotros estemos, Dios puede traer vida aún de lo más seco. Ezequiel capítulo 37, versículo del 1 al 14. La palabra la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La letra dice, Ezequiel 37, 1 al 14 dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre ustedes, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritus y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritus. Y me dijo: profetiza al espíritu,
Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego: hijo de hombre, todos esos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y dile: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu sobre ustedes y viviréis, y os haré reposar sobre vuestras tierras, y sabré que yo soy Jehová. Yo hablé y lo hice, dice Jehová. El contexto de este texto nos habla de un Ezequiel que había pasado las 40 en Brica, un Ezequiel que había perdido a su esposa, que estaba para recibir palabra de Dios. Sin embargo, Dios lo estaba utilizando para hablarle a él mismo y hablarle a su pueblo. El pueblo de Israel estaba en el exilio en Babilonia, y ya era tanto el sufrimiento, pasando de nación en nación y de cautiverio en cautiverio, que era una nación que se sentía muerta y sin esperanza, por un pueblo que estaba dividido en dos. Teníamos Israel del norte e Israel del sur, donde el mismo Dios había llamado a la unidad, no a la división. El pueblo de Dios se había dividido en dos, y este pueblo ya dividido era fácilmente vencido. Y bajo esa condición, entonces el profeta Ezequiel predica. En ese momento Dios habla a Ezequiel en una visión del valle de los huesos secos. Esta situación no solo presenta una vida física muerta, sino la desesperanza espiritual y nacional del pueblo de Dios. Esto no está lejos de nosotros, porque el mismo Dios que le habló a Ezequiel es el que hoy está hablando a la iglesia. Le hace un llamado a resurgir como ser humano, como familia, como iglesia. Hoy es el día de levantarnos. Una de las cosas que nos hace venir a nuestros pensamientos es pensar que somos los únicos que estamos pasando por dicha situación. Y muchas veces, cuando a nosotros llega cualquier enfermedad, cualquier dolor, creemos que nadie ha pasado por esa situación y nos olvidamos del colectivo. Pasamos por enfermedades, tenemos falta de esperanza, situaciones que no podemos controlar. Esto nos puede hacer sentir en nuestro propio ser que todo está perdido. ¿Cuántos de los que están aquí se han sentido en algún momento que todo en su vida está perdido? Siendo sincero. Hay momentos en nuestra vida que nosotros creemos que no vamos a poder resurgir jamás. Sin embargo, Dios hoy te dice a ti que sí es posible, si le puedes creer a Él. El enemigo puede utilizar toda la situación que realmente nosotros los cristianos sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien conforme al propósito con el que ha sido llamado. Pero esa palabra, muchas veces en los momentos de nuestro dolor, de nuestra desesperación, de nuestra sequedad espiritual, no nos la recordamos. Y es la palabra de Dios la que da vida. No es la palabra del hombre.
Por eso es que muchas veces hay iglesias que se van muriendo espiritualmente, porque muchos de sus pastores, muchos de sus líderes y sus ancianos les gusta llevar predicadores a su iglesia que llenen a la iglesia de emoción y no de palabra de Dios. Y usted ve la iglesia en un estado emocional y una supuesta unción, y esa unción solamente le dura mientras tengan la emoción. ¿Por qué? Porque lo que se le ha predicado ha sido palabra de hombre. Esto no es un club motivacional. Esto es un lugar donde este amado y esta plataforma es utilizada para predicar pura palabra de Dios, concreta, directa, tal cual Dios la ha establecido en su palabra. Entonces, tú no necesitas que alguien vaya a motivarte. Tú necesitas creerle a la palabra de Dios, que es la que produce vida en nosotros. No es lo que el hombre diga y te exponga, es lo que Dios ya ha establecido, lo que te va a producir vida. Porque la palabra de Dios es viva, y además de que viva, es eficaz. Por eso Dios no le dice a Ezequiel: háblale, motiva a ese pueblo. No. Dios le dice a Ezequiel: dile lo que yo te voy a decir. Dile: Jehová así ha dicho. La única palabra que puede penetrar nuestro corazón y que nos cambia, que nos trastorna, que nos trae fe, es la propia y misma palabra de Dios. El enemigo puede utilizar todo esto para desconectarte de todo lo de Dios, pero frente a esa u otra situación que suceda, Dios te dice: es tiempo de resurgir. Dice el versículo 1 que leemos conjuntamente con el versículo 2, dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que era muchísimo sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Yo no sé cómo usted le llama a esto, pero yo cuando leí esto le puse un diagnóstico desolador. Ya naturalmente estaba diagnosticado. Por eso es que los evangélicos nos llaman locos. Porque el médico viene y tiene naturalmente un diagnóstico específico y real, pero no es el diagnóstico verdadero. El diagnóstico verdadero es aquel que la verdad misma ha establecido sobre la vida tuya. Dios es el que tiene la primera y la última palabra sobre ti. Por tanto, es tiempo de tú creerle a Dios. Pero no vamos a reconocer la realidad. Por supuesto que debemos de reconocer la realidad. De hecho, allí es donde Dios trabaja. Dios trabaja en la vida tuya, iglesia, cuando tú verdaderamente reconoces tu condición y tu situación. Por eso es que hay personas que muchas veces no lo llevan tienen necesidad de psicólogo, no lo llevan al psicólogo, no lo pueden llevar porque ellos no quieren reconocer su realidad. Espiritualmente nosotros también nos creemos que estamos muchas veces perfectamente bien, pero se hace necesario que conforme a la palabra de Dios hagamos una evaluación de nuestra vida y reconozcamos cuál es nuestra verdadera realidad. Iglesia, yo te invito a que tú en este momento reflexiones sobre tu vida e identifiques tu verdadera realidad. Tu realidad. Cómo tú estás espiritualmente. Cómo tú estás ministerialmente. Cómo tú estás con tu familia. Cómo tú estás con tus hijos. Cómo tú estás con tus vecinos. ¿Acaso eres un cóctel de huesos caminando? ¿O ya está los huesos esparcidos y desolados? No hay cura sin diagnóstico. Por lo tanto, debemos de reconocer nuestra realidad. ¿Por qué?
Porque cuando tú haces una evaluación a tu vida, tú vas a saber si tú eres un esqueleto andante o tienes vida. Muchas veces hay situaciones que nos llevan a nosotros a sentirnos bien, pero estamos muy mal. Porque cuando tú no haces lo que Dios ha determinado que tú debes de hacer, cuando tú no estás cumpliendo con el propósito por el cual Dios te ha llamado y tú te sientes bien, entonces tú eres un esqueleto andante. Desde aquí se hacía una explicación muy buena a ti, iglesia, y amigo y amiga que nos está visitando en el día de hoy. Amigo que vienes de visita hoy aquí, amiga que vienes de visita hoy aquí. Si te traemos un cadáver y lo tiramos ahí y le vaciamos una patana llena de blog arriba de ese cadáver, ¿ese cadáver va a sentir peso alguno? Si te tiran a ti eso, ¿qué vas a sentir? Un dolor. Pero ese cadáver no siente. Muchas veces, y cuando yo estaba, porque pasé por tu situación, amiga y amigo que nos está visitando, ¿cuántos de los que están aquí tuvieron que recibir a Cristo alguna vez? Todos tuvimos que recibirlo. ¿Cuántos eran unos inconversos que se iban para el infierno si no se arrepentían? Todos los que estamos aquí. Entonces, amigo o amiga, los que estamos aquí pasamos por tu situación. Y muchas veces nosotros nos creíamos que nosotros éramos perfectos y que estábamos muy bien. Simplemente nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el peso del pecado no lo sentíamos. Cuando Cristo nos empezó a inyectar vida, supimos cuán mal nosotros estábamos. Amigo o amiga que nos está visitando hoy, analiza sobre esto. ¿Cómo está tu condición espiritual? ¿Cómo está tu condición de vida? ¿Qué tienes tú en tu corazón? ¿Acaso tú estás muerto? ¿Acaso tienes vida? ¿Acaso el pecado te produce algún peso en tu cuerpo para tú como que quitártelo? Si no es así, tú necesitas a Cristo y estoy seguro que no es así. Por tanto, estoy seguro que necesitas a Cristo hoy y es tiempo hoy de tú dar ese paso, como todos los que estamos aquí lo hemos dado en algún momento. Dice el texto que vino la mano de Jehová, vino sobre mí y me llevó en el espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno, repleto de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos. El hombre de Dios, la mujer de Dios, debe dejarse utilizar por Dios. Es posible que tú no estés pasando por una situación como esta, pero es posible que tú hoy seas ese Ezequiel. Que Dios te utilice y que tú vayas y te acerques a aquel lugar donde hay huesos secos y que esa palabra de Dios que tú conoces, tú la exponga a esas personas que están necesitando de esa palabra para que puedan resurgir. Entonces, o una de dos, o estás pasando por esta situación de vida, de sequedad y necesitas esa palabra de Dios, o tú estás bien espiritualmente y felicidades y necesitas ser un Ezequiel que vaya a llevar palabra de Dios a esos lugares y que te pongas en medio de esos huesos secos para que puedas predicarle no tu palabra, sino la palabra misma de Dios. Dice que y por cierto secos en gran manera, dice el texto. No eran simples huesos, sino que su condición era extrema. No solo estaban secos, sino que ya estaban muertos hacía mucho tiempo. Así hay muchos de nosotros que venimos y tiramos este cuerpo esquelético en un asiento, sin vida alguna. Lo vamos sin vida alguna, y no porque a nuestro alrededor haya muerte, sino porque nosotros estamos muertos. Y hoy yo no he venido aquí a juzgarte, sino a motivarte, a decirte que el único que puede darte vida a ti es Dios. A decirte que tú tienes que tener una disposición de que Dios trabaje con tu vida. A decirte que el Señor hoy te ha traído una palabra y que tú no la puedes dejar pasar por alto. Y el Señor te dice a ti hoy que es tiempo de resurgir.
porque el don es irrevocable. Personas que Dios ha capacitado y ha preparado. Pero ellos mismos se han dicho que el tiempo de ellos ya se acabó. Y entonces están muriéndose progresivamente. Y tú puedes decir, bueno, es que ya yo estoy muerto, ya yo no hago nada. Bueno, pues progresivamente tienes que venir a la vida. Progresivamente tú tienes que dar un paso de fe. El primer paso que tú puedes dar es acercarte a alguno de los ancianos, de los líderes o de los pastores de la iglesia y decirle, pastor, pastora, líder, anciano, yo me siento muerto espiritualmente. Y nosotros como Ezequiel vamos a acercarnos a ti y vamos a trabajar contigo. Pero tú tienes que exponerlo, porque hay cosas que no se saben. De hecho, el mismo Dios le gusta que tú le digas a Él, que tú le hables, que tú le pongas y le digas, Señor, me siento muerto, dame vida, necesito que tu espíritu venga a mí y me fortalezca, me vivifique. Amén. Devuélveme el gozo de la salvación. Amén. Nosotros necesitamos. Vemos que aunque la situación era grave, Dios tiene el poder de cambiarla. Dios utilizó a Ezequiel para hacer resurgir vida en los huesos. Igual debes dejarte usar como Ezequiel para producir vida a los que están en tu alrededor. Quienes en lo natural creen que la condición de esos huesos era una condición humanamente irremediable. ¿Quiénes lo creen así? Era una condición irremediable, seamos sinceros. Por eso le dice el Señor a Ezequiel en el versículo 2: y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz de la tierra, y por cierto, eran secos en gran manera. Este tipo de condición de estos huesos era un tipo de condición que cualquier persona que pasara por ello, lo último que se puede pensar es que de allí va a surgir vida. Muchas veces nosotros somos esos huesos y hasta nosotros mismos creemos que desde allí no produce vida. Hasta muchos hermanos de la congregación creen que en alguien no se produce vida. Pero yo he visto sucesos milagrosos por el toque del Espíritu Santo de Dios que produce vida. Y le dice el Señor en el versículo 3, dice el texto, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Incertidumbre? Sí, había incertidumbre. Posiblemente si Dios le dice a algún jovencito de aquí de la congregación, ¿vivirán estos huesos? Le va a decir el jovencito, en verdad, ay, Dios, yo pongo muy en duda, pero tú tienes el poder para hacerlo. Ay, Dios. Posiblemente, si Dios le hubiese dicho a David Valentín, David, ¿tú crees que estos huesos van a volver a la vida? David le hubiera dicho, qué difícil me la pusiste. Porque nosotros somos realistas. ¿Qué creemos? ¿Que esos huesos van a volver a la vida? En su estado natural, la verdad es que no. Pero había una fórmula de por medio, y es la palabra de Dios que produce vida. Por eso Ezequiel le dice, no le responde directamente. Dios le hace una pregunta directa y él se la responde indirecta. Dios le dice, ¿crees que estos huesos van a vivir? Él no le dice sí o no. Era eso que podía responder. Ahora le dice, tú lo sabes. Es verdad. ¿Ustedes creen que le faltaba fe? No. Él estaba completamente seguro de que si era la voluntad de Dios, esos huesos iban a vivir. Creemos que hay vida dentro de la desolación. Esa es una de las doctrinas de la iglesia,
que el Espíritu de Dios es espíritu de vida y que para producir vida tiene que haber muerte, y en quien produce vida es en los muertos. Y déjame decirte que el Espíritu de Dios es un espíritu que da vida constantemente, porque nosotros siempre nos estamos muriendo en algunas áreas. Hay veces que nosotros estamos vivos en la oración, pero muertos en la palabra. Y tiene el Espíritu que traernos vida en la palabra. Hay veces que nosotros estamos vivos en el ministerio, pero muertos con la familia, que es el primer ministerio. Y nosotros necesitamos vivificar ese espacio familiar y ser ejemplo de los creyentes en aquel lugar y ser vida en aquel lugar. Nosotros necesitamos con urgencia revisar en qué área estamos nosotros muertos, en qué área nosotros somos esqueletos, y entonces pedirle a Dios que traiga la vida. ¿Sabes tú cómo la traes? Por medio de la palabra. Tú tienes que citar palabra a tu vida. No es que yo vengo aquí, hermano, a decirte que el Señor te va a traer. No. Yo vengo aquí a decirte que Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien conforme al propósito que han sido llamados. Tú no puedes ir a una casa y decirle: mira, yo vine aquí a decirte que el Señor te va a traer comida. No, tú le vas a decir que yo no he visto justo desamparado ni su descendencia mendigando pan. Eso es palabra de Dios, no palabra tuya. Esa es la palabra que produce vida. Cuando Dios le dijo a Ezequiel que hablara, no le dijo: mira, habla sobre esos huesos y dile que cojan vida. No fue así. Él le dijo: tú le vas a decir esto y esto. Dios ha establecido la palabra que tú tienes que predicar. Y la palabra que está ahí es la palabra que produce vida. Produce vida en ti, produce vida en tus hijos, produce vida en los inconversos, produce vida en los desolados, produce vida en los muertos. Necesitamos para nuestra vida la palabra de Dios, porque no solo de pan vivir el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca misma de Dios. Nosotros necesitamos citarnos a nosotros mismos la palabra. Citarnos el Salmo 112 si estamos en una condición económica y de poco fruto en nuestra vida. Citarnos el Salmo 91 si estamos pasando por una situación. Citarnos el Salmo 23. Citarnos palabra de Dios y citar palabra de Dios a nuestra vida. Eso es lo que va a producir vida en ti. La palabra inequívoca y la profecía más segura. Dice el texto en el versículo 4. Dice el texto: me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles. Y eso mismo tuvo que decirle: huesos secos, oíd palabra de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Nosotros tenemos que permitir que el Espíritu de Dios entre en nosotros. Porque nosotros muchas veces cerramos nuestro pensamiento, cerramos nuestra alma y nos volvemos tercos como una mula. Y no le queremos hacer caso a la palabra de Dios. Sin embargo, tiene que haber en nosotros una voluntad de que Dios trabaje en nosotros. Porque si no hay voluntad de que Dios trabaje en nosotros, el Señor no va a trabajar en ti con el resultado que sea posible. Si bien es cierto que el Señor, si tiene un propósito contigo, lo va a cumplir, aunque tenga que azotarte, yo creo que es mejor dejar que el Señor trabaje con uno sin que le azote a uno. Porque usted no puede ser masoquista. Ay, Dios. El versículo 4 entonces dice: me dijo, entonces profetiza esos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en ustedes y viviréis. Fíjate que empieza, el primer paso es a unir los huesos. Pero Él no dice: yo voy a unir los huesos y van a vivir. No es eso lo que dice. Es: yo voy a depositar el espíritu dentro de ustedes y vivirán. Entonces, aunque Dios le haya traído el cuerpo completo, aunque haya surgido tendones y los huesos unidos y hubiese el corazón empezado a palpitar, etcétera, aún haya eso, si el espíritu no está en ti, tú estás muerto.
Amigo o amiga que nos está visitando, tú necesitas hoy dejar que Cristo se siente en el trono de tu corazón. Aleluya. Porque tú estás muerto. Y una de las cosas, ya tú empezaste a mover el primer pie cuando te cayó la patana con todos esos bloques arriba. Porque tú estás aquí hoy. Y si tú estás aquí hoy es porque tú sabes que tú necesitas de Dios. Porque si no, tú no estuvieras aquí. Entonces, si tú sabes que necesitas de Dios, deja que Dios haga lo que Él quiere hacer contigo. Es entrar en tu corazón, sentarse en tu corazón. Tú debes recibirlo, invitarlo a que pase, cenar con Él y Él contigo, formarse uno con Cristo, dejar que el Espíritu trabaje en ti. Entonces tú vas a tener vida. Iglesia, necesitas dejar que el Espíritu trabaje contigo. Por más Biblia que tú sepas, que tú sabes, por más experiencia que tú tengas en el reino, ten mucho cuidado, porque muchas veces en nosotros existe un ego y un yo lo sé todo, y una amiga ya tiene que decirme nada porque ya me sé la Biblia completa. Y no dejan que el Espíritu de Dios trabaje con ellos. No dejan que Ezequiel vaya al lugar y profetice sobre los huesos secos. Deja que los hermanos te hablen palabra de Dios. Trae esa palabra de Dios a tu corazón. Deja que el Espíritu de Dios te toque, porque si no, esos huesos no se van a levantar. Entonces se hace necesario que Dios trabaje contigo. Poder transformador de la palabra de Dios. Dios instruye a Ezequiel a profetizar sobre esos huesos secos. Aquí vemos el poder transformador de la palabra de Dios. Cuando hablamos su verdad sobre nuestras vidas y situaciones, comenzamos a ver cambio. La profecía es un acto de fe. Y no es profetizar que surja palabra tuya, sino es declarar lo que aún no vemos como si ya existiera por la palabra de Dios. En medio de la desesperanza, nosotros somos citados a nosotros creerle al Espíritu y dejar que el Espíritu nos dé vida a nosotros. Al igual que Ezequiel, estamos llamados a ser portadores de la palabra de Dios en medio de la desesperanza. Cuando proclamamos su verdad, estamos activando el poder divino en traer vida donde hay muerte. Leemos, dice el 5a, así ha dicho Jehová el Señor de estos huesos, he aquí yo hago entrar en ustedes espíritu y viviréis, y pondré tendones sobre ustedes, y haré subir sobre vosotros carnes, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Qué hizo Ezequiel? Versículo 7, profeticé pues como me fue mandado, no como a mí me dé la gana. No como a mí me parezca, como me fue mandado. Siguió la instrucción de Jehová. Entonces hoy tú tienes que hacer como te fue mandado. ¿Cómo te fue mandado? Predicar, profetizar la palabra misma del Dios Altísimo. Es una profecía de triple cumplimiento. ¿Por qué? Porque vemos el pueblo de Israel que iba a ser unido como un solo pueblo. Y de esa desolación que ellos tenían en sus mentes, que creían que ya no tenían esperanza, viene Dios y lo une. Segundo, toda la palabra de Dios fue escrita para la iglesia. Por tanto, esa palabra tiene hoy, es viva y eficaz hoy, trabaja con nuestra vida hoy. Por tanto, necesitamos esa palabra. Tercero, en el día del juicio, el Señor va, antes de hacer juicio, traer todos los huesos. Los sepulcros van a tener que abrirse y ese texto va a tener un cumplimiento perfecto, concreto, directo y verdadero, porque Dios va a traer a la vida a todos y cada uno de los que estamos aquí. Y usted puede decir, a los inconversos, también a los inconversos Dios nos va a traer a la vida. Unos para salvación y otros para condenación. Pero tendremos que estar todos delante del tribunal de Dios. Iglesia, ¿cómo está tu vida espiritual? Si Dios te presentara hoy delante de Él, ¿qué pasaría contigo? Amigo o amiga, la misma pregunta. Los visitantes, la misma pregunta. ¿Cómo está tu vida? Si Dios te llama hoy a su presencia, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar con tu vida? Yo no lo sé, pero tú lo sabes.
El Espíritu de Dios está poniendo en ti ahora mismo la razón para Él. La vida es el trabajo del Espíritu Santo de Dios, es un proceso. No nos podemos desesperar cuando Dios está trabajando con nuestra vida. Él nos los va a hacer saber y nos va a indicar que está trabajando con nosotros. Debemos de dejar que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros. Es un proceso. Primero unió los huesos, luego le subió tendones, luego los reconstruyó, luego le introdujo el Espíritu y entonces ahí estaban vivificados. Nosotros se trata de volver a estar vivos, sino de ser restaurados completamente. Porque si esos huesos hubiesen sido vivificados, hubiesen sido zombies. Y muchas veces tenemos zombies en nuestra congregación. Gente que caminan pero no sienten. Gente que escucha palabras pero no la viven. Gente que no se dejan trabajar por el Espíritu Santo de Dios. Tú no estás llamado a ser un zombie espiritual. Tú estás llamado a ser un hombre y una mujer de Dios espiritualmente capacitada y preparada para toda buena obra. Vivificados en el Espíritu. Amén. Como el tiempo corre en mi contra, quiero leerte brevemente lo continuo. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así dicho Jehová, el Espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. Después de la restauración física, el siguiente paso es el soplo del Espíritu Santo. Aquí es donde ocurre el verdadero milagro. Los cuerpos se llenan de aliento y se convierten en un ejército poderoso en gran manera. Eran un ejército mientras estaban destruidos, sí, un ejército de huesos secos. ¿A qué está llamado el pueblo de Dios? ¿A qué está llamada la iglesia? A ser un ejército vivo y fuerte en gran manera. ¿Cómo estás tú? ¿Estás débil o estás fuerte espiritual? Si estás débil, es llamado, tienes un llamado hoy a fortalecerte. Y los fortalecidos, fortalezcanse más en el Señor. Pero no estamos llamados a ser un grupo de huesos secos. Eso no es lo que el Señor quiere para con nosotros. Versículo 11, y me dijo, luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, igual que nosotros muchas veces decimos, nuestros huesos se secan, no tenemos esperanza, nosotros somos destruidos. Por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Sabemos quién es Jehová cuando Jehová trabaja con nuestra vida. Sabemos quién es Jehová y tú sabes quién es Jehová, porque cada uno de los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida hemos experimentado milagros en nuestra vida, milagros creativos en muchas ocasiones, y nosotros dejamos y olvidamos eso y los creemos muchas veces destruidos. ¿Cuántos de los que están aquí Dios ha hecho milagros en su vida? Yo soy el primero. ¿Y por qué tú no te recuerdas del milagro que Dios ha hecho en tu vida? Y puedes creer que Dios puede trabajar esos huesos secos que hay en tu vida, esa condición por la cual tú estás pasando. El Señor hoy puede hacerlo. Dale la oportunidad del que lo haga. No importa cuán bajo hayas caído. Yo no sé cuán bajo tú has caído. No sé cuál es tu condición. No sé qué pueden decir los demás de ti. Ahora, de una cosa yo estoy seguro. De que lo que tú fuiste puedes volver a hacer. Y puedes volver a ser mejor de allí. Por la identidad de Cristo que está en ti. Que es la mejor versión de ti mismo. Es Cristo en tu vida. Deja que Cristo crezca y surca en ti. Y produzca en ti vida. Aquí hay personas en la congregación entre nosotros que aunque no lo expongan, que aunque no lo digan, yo sé en el espíritu que están pasando por una condición de muerte. Pero hoy está en ti empezar a resurgir un proceso de surgimiento de entre las cenizas. Porque Dios te trajo esta palabra hoy para ti. Y tú puedes levantarte hoy. Yo no sé qué han dicho los hombres de ti. Lo que tú tienes que ver es qué ha dicho Dios de ti, qué te ha prometido Dios a ti, que es el fundamento, la fortaleza y lo que se va a cumplir en tu vida.
Finalmente Dios revela el significado detrás de esta visión. Los huesos secos representan al pueblo de Israel, pero su mensaje más allá es una promesa para todos nosotros. Él está dispuesto a restaurar no solo nuestra relación con Él, sino también nuestra identidad como su pueblo. Dios promete poner su espíritu en nosotros y hacernos vivir nuevamente. Esto es un recordatorio constante, esto es un trabajo constante. No importa cuán lejos hayamos llegado, cuán secos estemos, siempre hay esperanza en Cristo Jesús para los que se aferran a esa esperanza. Ponte sobre tus pies. Iglesia, es tiempo de resurgir. Tal vez sientes que todo está perdido. Tal vez tú sientes que no hay esperanza. Pero el mensaje de Dios para ti hoy es que en el proceso de restauración hay vida, porque ya ha comenzado y porque Dios está en medio. Dios está en medio. Dios quiere trabajar contigo. Dios quiere trabajar en ti. Tú tienes que dejarte trabajar por Dios. No importa cuán secos estén los huesos. Si Dios ha hablado vida sobre ellos, van a resurgir. Si Dios ha profetizado vida sobre ellos, van a resurgir. Hoy Dios te llama primero, reconocer la condición actual sin perder la fe. Segundo, declarar su palabra sobre tu situación. Tercero, depender del Espíritu Santo. Cuarto, confiar que su propósito se cumplirá. Dios está soplando hoy en tu vida. Deja que ese soplo de Dios entre. Es tiempo de levantarnos y resurgir. Levanta tu mano al cielo en este momento. Cierra tus ojos allí donde estás. Mira a ver si hay alguna condición. Escárbala en tu mente. Escarba esa condición en tu mente, porque esa condición de hueso seco que puede estar en tu vida, yo no sé si es una desesperanza. Yo no sé si tú no tienes esperanza en algo que tú anhelas, en algo que tú quieres conseguir. Pero hoy Dios te dice a ti, es tiempo de resurgir. Y la palabra mía va a ser viva y eficaz en tu vida. Y lo que te he prometido lo voy a cumplir, porque mi palabra es sí y es el amén. Y empiezas a hablarle a Dios y dile: Dios mío, yo sé que tengo esa área seca de mi vida, que el Espíritu Santo, Dios, venga entrando en mi vida y produzca vida. No me importa lo que piensen de mí, no importa cuán bajo haya caído, no importa lo que yo haya hecho, yo le creo a Dios y solo a Dios y no a hombre. Y Él ha dicho que Él me va a hacer resurgir. Profetiza sobre esos huesos secos y deja que el Espíritu de Dios trabaje contigo, con tus hermanos, con tu familia, con tu vida. Es tiempo de resurgir.